tal? Queridos hermanos, buen día. Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y les saludo con mucho afecto y cariño en este inicio de esta segunda semana de Pascua, que ayer la arrancamos y hoy, bueno, empezamos ya con las reflexiones de la liturgia de la misa de entre semana. Vamos a seguir predicando, vamos a seguir meditando durante toda la Pascua el Evangelio de San Juan. Durante la octava de Pascua estuvimos meditando sobre la resurrección de Jesús, tanto en la primera lectura a través de los Hechos de los Apóstoles, que vamos a continuar durante la Pascua, y en la octava, pues bueno, hablábamos de las diferentes versiones de los evangelistas, hablando sobre lo que pasó después de la resurrección de Jesús. Pero ahora Juan nos va a ir narrando diferentes aspectos importantes en la vida de Jesús. Y esta semana iniciamos con el diálogo de Nicodemo. Hoy lunes 12 de abril vamos a leer, a escuchar o a meditar Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículos del 23 al 31 y Evangelio de Juan capítulo 3 versículo del 1 al 8, que como les decía toda la Pascua vamos a meditar a San Juan. En la primera lectura retomamos donde quedó la semana pasada el Evangelio. ¿Se acuerdan cómo después de la predicación de Pedro y Juan, después del milagro de lisiado que se recuperó gracias al nombre de Jesús, pues los apóstoles se enfrentaron primero a algo muy bueno, que ya eran más de 5,000 convertidos al cristianismo. Y algo malo, pues obviamente consecuencia de eso, que si a Cristo no le aceptaban su predicación, pues imagínense a Pedro y Juan. Tiene el enfrentamiento con los del Sanedrín y los meten a la cárcel. Pero bajo amenazas, los liberan amenazándolos de que no vuelvan a seguir predicando en el nombre de Jesús. Ahora algo muy hermoso sucede porque después de las amenazas que recibieron, ellos salen contentos y se reúnen con el resto de los apóstoles y les cuentan lo sucedido y se ponen a hacer oración, una oración muy hermosa que es un poquito larga porque incluso oran con los salmos, empiezan a hacer, pero aquí lo importante que quiero recalcar es el final de la oración. Ellos con esta oración pudieron pedirle al Señor que los protegiera de los enemigos, que de alguna manera les diera elementos para poder huir y escaparse de ellos. Y sin embargo, fíjense lo que dice el final de su oración. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. O sea, el motivo por el cual los encarcelaron y lo persiguen fue, por un lado, el milagro que hicieron y por otro lado, la predicación. Y precisamente lo que ellos piden es valentía para seguir predicando y el poder para seguir haciendo curaciones en el nombre de Jesús. O sea, eso es una gran diferencia de esos apóstoles que habían estado escondidos y que ahora piden esa valentía para seguir predicando y para hacer milagros. Y lo hermoso también es que la oración siempre es escuchada. Dice, al terminar la oración tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. La oración siempre tiene respuesta, mis hermanos. Y aquí los estudiosos de la Biblia dicen que ese temblor, ese sí, es como como que el Señor les está diciendo, sí los he escuchado. Y la respuesta o el resultado o el fruto de esa oración es un nuevo Pentecostés para ellos. Reciben el Espíritu Santo y les da la fortaleza para seguir predicando con valentía. Esto es algo muy hermoso de la primera lectura. Y en el Evangelio, como les decía, empieza el diálogo con Nicodemo. Este diálogo nos deja frutos en nosotros muy hermosos. Nicodemo era miembro del Sanedrín, sin embargo, él ya empezaba a ver en Jesús algo diferente que no había visto en otros. Lo va a ver aunque sea de noche, por miedo, obviamente pertenece al Sanedrín, va en la noche a buscar a Jesús y le hace ver que empieza a ver algo diferente en él, lo reconoce como alguien diferente porque le dice, nadie hace las cosas que tú haces si no viniera de Dios. Entonces ya dio un primer paso importante Nicodemo al reconocerlo y a expresárselo a Jesús. Y Jesús le contesta algo que para nosotros es muy importante. Jesús le contesta, yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. O sea, renacer de lo alto.
Nicodemo obviamente no entiende porque cree que se está refiriendo a lo biológico y le dice, ¿cómo un hombre ya anciano como yo puede entrar de nuevo al vientre materno? ¿Acaso puedo nacer por segunda vez? Jesús le respondió, yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no entrará en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Por eso no te extrañe que te haya dicho que tienes que nacer de nuevo. Ya nacimos a la carne y a veces nos dejamos llevar por la carne y por el mundo. Y hoy Jesús da la importancia de nacer del agua y del espíritu. O sea, aquí está hablando del bautismo. El bautismo, dice San Pablo, a través del bautismo morimos al pecado y renacemos con Cristo. Morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Entonces, ese nacer de nuevo que Jesús le dice a Nicodemo, lo que hace ver es la radicalidad del cambio que tiene que ver después de conocer a Jesús. En este caso, después del bautismo también. Ese cambio debe ser radical, tienes que ser una persona nueva. No puedes seguir siendo una persona dominada por la carne, porque ahora el Espíritu es quien debe de prevalecer en ti. Y como les digo en los bautizos, es importante que celebren su nacimiento con piñata, con fiesta, como lo hacen siempre, porque es la alegría de haber recibido un cuerpo para venir a este mundo. Pero también deben de llevar a sus hijos bautizados el día que celebran su cumpleaños de bautizados a la iglesia, dar gracias a Dios porque es su verdadero nacimiento, el nacimiento a la gracia. Es el día que se abren las puertas de la gracia para que un día puedas entrar en el cielo. Vamos a meditar durante la semana este diálogo con Nicodemo y el primer fruto que encontramos en este primer día es el bautismo. Es la señal de que tenemos que renacer de nuevo por el agua y el Espíritu Santo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Continuemos con la alegría del Señor resucitado y que este Señor resucitado te acompañe durante tu vida el día de hoy y siempre. Cuídate mucho, que estés bien, te mando un fuerte abrazo y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Cuídate mucho, que estés bien.